¿Quién como Dios? Entonces, queda claro que la palabra hermano no necesariamente significa hijos de la misma madre. No obstante, cuando veamos el tema de apologética, vamos a ver otros diversos significados de la palabra hermano. Por ejemplo, a los hijos del mismo Padre se les llama hermano, a los hijos del mismo Padre celestial. A todos los del pueblo de Israel se les llamaba hermanos. Vamos a ver las respectivas citas bíblicas. Cuando en la misa el domingo escuchamos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y Pablo empieza diciendo hermanos, uno no se imagina que la mamá de Pablo tuvo tantos hijos, que todos eran los corinticos por ahí corriendo por acá, ese poco de corintitos. No, uno sabe que San Pablo se refería a hermanos, hijos de la misma fe. Por eso somos hermanos. Hermano, aquel que cumple la palabra de Dios, la pone en práctica. Entonces, la palabra hermanos en el Antiguo Testamento, a los que cumplían las mismas funciones sacerdotales, los levitas entre sí se llamaban hermanos. Bueno, esa cita bíblica la vamos a ver más adelante, pero queda claro que cuando sacan el Salmo 69 y dicen, vea que aparece hijos de la madre, los hijos de mi madre, sabemos que esa expresión no se refiere a que María tuvo más hijos, porque, repito, tendría que explicar él cómo, si el Mesías... si el Salmo es completamente mesiánico en cada aspecto y en cada detalle, tendría que explicar cómo dice que no te es escondida mi torpeza y no te son escondidas mis faltas. Sabemos que Jesús ni fue torpe ni pecó. ¿Quién como Dios? Entonces la conclusión es, sí sabemos que ese texto particular no se refiere a Jesús cuando dice que pecó y todo eso, porque no se puede referir a él, tampoco el otro se refiere a Jesús y a su madre, porque también sabemos que María no tuvo más hijos. ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Terminamos entonces el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a ver estos dos textos del Evangelio de San Marcos. También, exactamente. Marcos 3:31 dice lo siguiente. Llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamarle. Había mucha gente sentada en alrededor. Le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Muy bien. Vamos a ver acá varios aspectos. Primero, el tema de los hermanos ya está resuelto. Ya está resuelto. ¿Quiénes eran estos supuestos hermanos? En realidad eran parientes de nuestro Señor. Parientes de nuestro Señor que al parecer se asombraban de la actitud que el Señor tenía. Repito, vamos a ver más adelante bien el tema de los hermanos, las diferentes acepciones. Ya vimos acá unas que nos quedan más que claro. Pero acá lo interesante del texto es que muchas personas utilizan este texto para decir que Jesús de alguna manera despreció a su madre. La despreció o le hizo un cierto desplante, Vamos a utilizar primero el sentido común y después vamos a la Biblia. ¿Puede el Mesías, el Dios de Israel, el mismo que nos pide a nosotros que honremos a nuestra madre y a nuestro padre, ¿puede él deshonrar a su madre? Pero pensémoslo todavía más. Si hasta un hijo que nosotros llamamos calavera, y uno conoce esos hijos calaveras, drogadictos, medio matones, ladroncitos, cuando le hablas de la mamá, la hace respetar, no me toques a la cucha. La cucha es todo para ellos. Y los que hemos estado en retiros espirituales nos damos cuenta de personas que tienen una vida desastrosa, absolutamente pecaminosa, pero una enorme sensibilidad filial. Y tienen una enorme sensibilidad hacia la maternidad de su madre para con ellos. Lloran, de hecho, a raudales cuando se les recuerda todo lo que sus madres han hecho por ellos. Si una persona de esta calidad de vida, de estas condiciones de vida,
se atreve a defender a su mamá y a amarla aún en las peores circunstancias, ¿piensan ustedes que Jesús, el Mesías, nuestro Señor, va a hablar mal de su madre o la va a despreciar públicamente? Sería un absurdo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se los pida? El Señor está haciendo con esa expresión una comparación entre ustedes que son malos saben hacer algo bueno, pues ¿en qué proporción Dios que es bueno dará a ustedes? Pues lo mismo acá. Si ustedes que son malos, podríamos trasladar estas palabras, saben amar a sus madres, ¿cuánto más yo que soy bueno, diría Jesús, sé amar a la mía? Sé amar a la mía. Ahora, voy a tratar de hacer acá un discurso lógico, quiero que me presten mucha atención, espero no enredarlos mucho. Vamos a ver. Acá están los católicos, los evangélicos y los testigos de Jehová. ¿Bien? Católicos, evangélicos y testigos de Jehová. Nosotros y los evangélicos tenemos en común por lo menos que Jesús es Dios. Para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. ¿Ok? Por consiguiente, los evangélicos hacen apologética con los testigos de Jehová y los testigos de Jehová con los evangélicos. ¿Ok? Y los católicos con los evangélicos y así. Se te acerca un hermano evangélico y te muestra este texto. Y te dice, Marcos 3:31, Jesús desprecia a su madre. Entonces uno le dice, no, mire, en realidad Jesús lo que está diciendo es ensalzar a María, porque está diciendo que los que cumplen la voluntad de Dios son sus hermanos, sus hermanas, su madre. Y sabemos todos que que María cumplió la voluntad de Dios más que nadie, fue la primera en el Nuevo Testamento que la cumplió. Lucas 1:37 dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, tu voluntad. Ellos van a decir, no, eso es una acomodación. Ok, muy bien. Pues resulta que hay un texto que los testigos de Jehová le sacan a los evangélicos. Y es el texto donde el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino? ¿Y qué responde el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Si solo bueno es Dios. Vamos a ver el discurso lógico. Cuando el testigo de Jehová le dice al evangélico, vea, usted dice que Jesucristo es Dios, pero Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? ¿Ok? ¿Cómo va a explicar el evangélico al testigo de Jehová ese texto? Le va a decir, no, usted está interpretando mal. Jesús lo que está diciendo es que, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Es porque yo soy Dios. O sea, tú no tienes idea de la magnitud de lo que estás diciendo, ¿eh? Tú me estás diciendo bueno sin saber que en realidad lo soy, pero porque soy Dios. Pero tú, ¿por qué me llamas bueno si no sabes, o sea, si no terminas de reconocer que yo soy Dios? En el fondo, es una pregunta que el Señor le hace para reafirmar su divinidad. El problema es que pareciera que Jesús se le estuviera negando. Entonces, cuando el testigo de Jehová, cuando el evangélico le explica eso al testigo de Jehová, el evangélico está convencido de que con esa expresión confusa, Jesús, en vez de estar negando su divinidad, la está afirmando. Y le toca seguir un proceso lógico para demostrarlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues resulta que ese proceso lógico que sigue el evangélico para explicar al testigo de Jehová es exactamente el mismo que seguimos nosotros para explicarle al evangélico. Porque también parece muy confuso que Jesús diga quién es mi madre y mis hermanos, sino aquellos que cumplen la voluntad. Pero pasa exactamente lo mismo. Jesús pareciera que lo estuviera negando, pero al contrario lo está afirmando. Como en este caso, pareciera que estuviera negando su divinidad, pero al contrario lo está afirmando. Y el evangélico tiene que estar absolutamente convencido en esa interpretación bíblica que él hace, de que esa expresión, de que, ¿por qué me llama bueno si solo Dios es bueno? Esa expresión, en vez de estar negando la divinidad, la afirma.
O sea que con esa misma lógica, el evangélico debería entender que en vez de estar negando a Jesús la maternidad de María, o en vez de estar despreciándola, la termina afirmando. La pregunta es, ellos van a decir, no, esa lógica no me gusta, entonces uno tiene que preguntarle, entonces, ¿por qué utilizas esa misma lógica cuando le explicas a los testigos de Jehová que Jesús sí es Dios? ¿Los enredé? No. ¿Queda clarísimo? O sea, la apologética que ellos no van a estar de acuerdo contigo, no, a mí no me parece, el texto es más que claro. Ok, esa apologética es exactamente la que utilizan ellos con los testigos de Jehová. Si ellos no están de acuerdo con la manera con la que tú le haces apologética a ese texto, también tendrían que decir que no están de acuerdo con la que ellos mismos le hacen apologética al texto para los testigos de Jehová. ¿Qué cita bíblica es esa, la de Marco? La cita bíblica, vamos a buscarla, no la tengo acá, si me la ayudan a encontrar. Eso debe estar en Mateo, por allá. Eso está como entre el Génesis y el Apocalipsis. Acá está. En Mateo 19, 16. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero en Marcos 10, 17, que es el paralelo, aparece la expresión tal como se la digo. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Marcos 10, 17. 18, perdón. Marcos 10, 18. Entonces nosotros acá le hacemos apologética de Marcos 3, 31, del mismo modo que ellos hacen apologética Marcos 10, 18. O sea que si no admiten la explicación que le damos, tampoco podrían admitir la explicación que ellos mismos les dan a los testigos de Jehová sobre ese texto. Porque al igual que acá pareciera que Jesús estuviese despreciando a María, acá pareciera que Jesús estuviera negando su divinidad. Pero ellos afirman que en vez de negar la divinidad, la afirma, y tienen toda la razón, o sea, tienen toda la razón. Es una manera, una lógica impecable. Pues de la misma manera, en vez de negar la maternidad de María, la afirma. ¿Por qué? Porque ¿quién como ella cumplió la voluntad de Dios? La pregunta acá es, ¿por qué me llama bueno si solo Dios es bueno? ¿Y quién como Jesús es bueno? Por consiguiente, Él es Dios. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre es aquella que cumple la voluntad de Dios. ¿Y quién como María cumplió la voluntad de Dios? ¿Ven? Hay una lógica recíproca. ¿A qué me refiero con esto? A que evidentemente son textos que se prestan a diversas interpretaciones, son susceptibles de diversas interpretaciones, pero ellos van a interpretar de acuerdo a la doctrina conocida, que es exactamente la misma acá. Y ahora sí, un texto bíblico para reafirmar esto. ¿Por qué Jesús no puede estar negando a María o no la puede estar despreciando, como dicen algunos? Porque Gálatas 4:4, que ahora la vamos a leer, dice que Jesús nació sometido a la ley de Moisés. ¿Y qué dice la ley de Moisés? Vamos a ver, libro del Éxodo, capítulo 20. Versículo 12. Gálatas 4:4 dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y cuál ley? La ley de Moisés. ¿Y qué dice la ley de Moisés? Éxodo 20:12. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. Palabra de Dios. Entonces, si ustedes dicen que Jesús despreció a María, Jesús incumplió uno de los mandamientos que Yahvé mismo había dado. No tiene ningún sentido. Y Jesús honró a su Padre Dios y a su Madre María. ¿Quién como Dios? Muy bien, vamos a adelantar un poco, chicos, porque esto nos tiene que rendir. Vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 3. Dicen, ¿no es este el carpintero?
el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí entre nosotros. Palabra del Señor. Ok, otra vez el tema de los hermanos. Es un texto paralelo con el texto de Mateo, es un texto de doble tradición. Listo. Pero llegamos a Lucas 1:26 y acá me voy a detener. Lucas 1:26, que es un texto particularmente importante en la Mariología y particularmente importante para nosotros, misioneros del movimiento. Es más fácil dar clase que borrar este tablero. Sí, esto que ojalá así de grabado quede en sus corazones. Lucas 1 del 26 al 38. La Anunciación. Y lo primero que voy a hacer en este texto, antes de dar una explicación teológica, es asumir una explicación espiritual. ¿Y por qué? Porque podríamos decir que en este texto se encuentra condensado todo el carisma y toda la espiritualidad de Lazos de Amor Mariano. Y vamos a verlo. ¿Listo? Necesito que una niña que lea bien se pare acá, empiece a leerlo, que yo voy a empezar a anotar cada uno de los elementos que aparecen allí, que veremos son esenciales en el carisma y son esenciales en la espiritualidad del movimiento. ¿Quién? Ven acá, Liliana. Vas a leer un poquito acá cerquita para que quede grabado y yo voy a ir anotando los elementos que se van a dar cuenta ustedes, van a aparecer y ustedes van a decir, eso es lo que nosotros somos. ¿Ok? Empecemos. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces vamos a empezar a ver una serie de elementos, no alcancé a escribirlos todos, ya los vamos a ir viendo uno a uno. Podríamos llamar a esto, más bien, lo sobrenatural. Es un texto donde lo sobrenatural aparece por todas partes. Aparece lo sobrenatural con un ángel que se aparece lo sobrenatural por una fecundación milagrosa, aparece lo sobrenatural por un milagro que se refiere, o un milagro que refiere el ángel sobre su prima Santa Isabel. Aparece lo sobrenatural por todas partes. Un elemento esencial en el movimiento, para nosotros lo sobrenatural, en el movimiento y en todo católico. Voy a hacer un poquito más amplio el concepto.
Pero nosotros no podemos prescindir de lo sobrenatural. Gilbert Chesterton decía que cuando el hombre prescinde de lo sobrenatural, no encuentra lo natural, sino que encuentra lo antinatural. Que cuando el hombre olvida a Dios, no encuentra al hombre, sino que encuentra a la bestia. Y Benedicto XVI lo repetía frecuentemente. Cuando el hombre quiere dejar a Dios para afirmarse, lo que hace es animalizarse. Para nosotros lo sobrenatural es esencial. Nosotros creemos en los milagros, pero no somos milagreros. Nosotros creemos en las manifestaciones sobrenaturales, pero no somos sobrenaturalistas, que estamos viviendo solamente de eso. Pero entendemos que Dios interviene en la historia. ¿Qué es lo sobrenatural? La intervención de Dios en la historia. Dios no simplemente nos creó y se quedó allá, sino que nosotros creemos en los milagros. Es más, si nosotros somos sinceros, en los retiros espirituales, los momentos de mayor conversión, son los momentos donde actúa sobrenaturalmente Dios. Y a veces no de una manera estrambótica, simplemente es un momento de gracia. ¿Ahí está dónde? Está en la Eucaristía, está en la confesión, está en la adoración del Santísimo, está en la bendición de María Auxiliadora. Son esos momentos donde la gente finalmente termina convirtiéndose. Todo lo otro son esfuerzos que llevan a eso. Pero aparece la esencia de la Trinidad. Envió Dios, aparece el Padre. Al sexto mes envió Dios a su ángel, ¿no? ¿Para qué? Para fecundar ¿a quién? Al Hijo. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, Espíritu Santo. Aparece la Trinidad. La Trinidad aparece con toda claridad. A quien amamos rendimos tributo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para nosotros nuestra espiritualidad es absolutamente trinitaria. Y este texto es trinitario. Aparece el Padre enviando al ángel que anuncia la enviada de su Hijo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Pero aparece, en primer lugar, la familia terrena. Aparece Jesús, María y José, que para nosotros son esenciales. Evidentemente, pues, lo es todo, ¿no? O sea, para nosotros pues, Jesús lo es todo, pero es que la Santísima Virgen María nos lleva a Él y tenemos un tremendo amor a San José. Pero aparece además acentuado el concepto de familia, que es también tan importante para nosotros. El concepto de familia para nosotros es un concepto esencial. ¿Por qué? Recuerden lo que dijo Sor Lucía dos Santos en una carta al cardenal Carlo Cafarra sobre la batalla final del demonio contra el Señor. Dice, la batalla final del demonio contra el Señor será en términos de familia y matrimonio. Ese será el combate final, antes de la venida del Señor. Y nos encontramos en un ataque de la familia. Por eso Lazos de Amor Mariano hace tanta fuerza en defender la familia. ¿Quién como Dios? En el versículo 28, creo que es el único versículo de la Biblia donde aparece dos veces de una misma persona que es virgen. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María, dos veces la virginidad. Aquí está para nosotros un elemento clave que es la castidad. Y yo creo que muchos de los frutos espirituales que se ven en Lazos de Amor Mariano dependen de la castidad de sus miembros. La castidad celibataria y la castidad matrimonial. La castidad celibataria de aquellos que son consagrados, de las religiosas, de los seminaristas, o de aquellos que todavía no se han casado, que tienen una castidad celibataria, es decir, van viviendo su castidad en la medida en que se abstienen de las relaciones sexuales. Y la castidad conyugal, que no consiste en abstenerse de las relaciones sexuales, sino en vivirlas de un modo humano, en fidelidad, como Dios lo manda, sin cosas extrañas, lo más placentera que puedan, sin cosas extrañas, sin vasos inadecuados. Ok, pero para nosotros es esencial el tema de la castidad. Y de hecho empezamos el retiro hablando de la humildad y la pureza. Pero al lado de la virginidad, esta misma virgen, acá hay otro elemento, aparece la humildad. Que estaba acá. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es un acto de profunda humildad. Humildad y pureza aparecen en el texto con toda claridad.
aparece en el texto con toda claridad. Más adelante ella dirá que será su humildad lo que arrebató el corazón de Dios, porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Ven? Humildad, esclavitud. A eso se reduce el tema de la esclavitud, a un verdadero acto de humildad. Y aparecen estos elementos claves para nosotros. Pero dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen. Esta joven virgen, aparece el tema de los jóvenes, aparece en la familia, los jóvenes, que es tan esencial también para el movimiento, con un fenómeno bastante curioso. Todos los que se nos acercan a preguntarnos cómo hacen para cautivar jóvenes, nosotros decimos, no tenemos idea, porque Lazo no tiene nada para jóvenes. ¿Cómo así? Sí, Lazo no tiene propiamente una estructura que llame grupo de jóvenes. A ver el grupo de jóvenes de Lazos. Existen unos grupitos que se reúnen los sábados en algunas localidades de adolescentes, pero nosotros no tenemos el grupo de adultos y el grupo de jóvenes. No. A mí lo que me conquistó de Lazos fue Lazos. No fueron actividades de vamos a hacer una rumba santa para ver si captamos jóvenes. No, nada. Fue lo que me dio a María, a Jesús, ideales altos, la castidad, que me prometieron, me pidieron que hiciera cosas grandes y creyeron en mí. Y eso es lo que hay que hacer con los jóvenes, creer en ellos. Hay que creer en ellos, los jóvenes. Están en un mundo donde nadie cree en ellos, los jóvenes no sirven para nada. Entonces hay que creer en ellos, hay que mostrarles que creemos en ellos. Y la castidad es mostrarles que creemos en ellos. ¿Quién como Dios? Entonces, está el tema de los jóvenes con mucha claridad, pero noten un elemento esencial también en Lazos, que es, lo llamamos apologética, pero podríamos decir la razonabilidad de la fe. Fe razonable. Y esto es un elemento muy esencial para nosotros. El padre Alfonso, nuestro asesor, dice que en Lazos estudiamos mucho y sentimos que siempre nos falta mucho, pero para nosotros es esencial comprender. Fides querens intellectum, la fe que pide aprender, la fe que necesita entender, ¿ok? La fe que requiere comprensión. Para nosotros es esencial comprender, razonar. Es importante, porque si no caeríamos rápidamente en un fanatismo. La razón te salva del fanatismo. Una razón bien aplicada te salva de un fanatismo. Y una fe bien aplicada te salva del racionalismo. Entonces, ¿dónde vemos esto? Pues la Virgen María le dice al ángel, oiga, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? La Virgen le pregunta al ángel, estamos hablando de una mujer con fe como nadie, que quiere entender cómo va a pasar esto. ¿Cómo la ven? Lo quiere comprender, la Virgen quiere comprender cómo va a pasar esto. Y la pregunta de la Virgen está inspirada, escúcheme en esto, en el deseo genuino de hacer bien lo que Dios quiere. No como la de Zacarías, que estaba inspirada en la desconfianza. Mientras Zacarías desconfió y dudó del qué, o sea, ¿cómo se va a hacer? Esto no se va a hacer, pues ¿qué se va a hacer esto? Un viejo, ¿puede un viejo concebir? La Virgen no dudó del qué ni un instante, como diría Maduro, ni un milímetro de segundo. Sino que la Virgen preguntó por el cómo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La razón no quiere poner en duda el qué, porque el qué es el objeto hacia el que la fe rinde homenaje con su voluntad y su asentimiento. Cuando me refiero al qué es a lo que se nos propone. Entonces la fe a lo que se nos propone dice amén. Pero la razón dice, bueno, ¿cómo? Quiero entender en la medida en que pueda y en la medida en que mi limitada cabeza lo pueda comprender. La Virgen no puso en duda su fe, la Virgen simplemente utilizó su razón
Y dijo, ¿cómo será esto que no conozco varón? Si la pregunta de la Virgen hubiera sido deshonesta, entonces le hubiera pasado exactamente lo mismo que a Zacarías, que se quedó muda. Zacarías se quedó mudo, la Virgen pudo hablar, y tanto pudo hablar que todavía su fiat retumba en nuestros oídos y en los de la creación entera. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces es una fe razonable. Pero noten un fenómeno hermoso. Todo el texto se desarrolla alrededor de dos niños, de Jesús y de quién más, y de Juan. Todo el texto se desarrolla en torno a dos niños no nacidos. Por eso es un texto 100% pro vida. Y por eso Lazos tiene en su vena, en su sangre, la misión pro vida. Para nosotros el tema pro vida no es un tema baladí, secundario. Para nosotros la misión pro vida es un tema esencial en Lazos. Hace parte de nuestra vena. Es más, la primera misión de Enlazos que apareció, ¿saben cuál fue? Pro vida. Esa fue la primera misión que existió. Antes que retiro, antes que cualquier cosa. Porque el otro no necesitaba misiones, lo otro era simplemente personas que lo hacían. Pero la primera vez que pensamos en estructurar algo para combatir contra algo fue con la misión pro vida. ¿Quién como Dios? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es la santidad. Por eso el niño que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. La santidad, otro elemento indispensable de absoluta importancia para nosotros, la santidad. Para nosotros y para todo cristiano, la santidad es esencial y consiste en exactamente lo mismo, en dejar que el Espíritu Santo descienda sobre ti y que el poder del Altísimo te cubra con su sombra. Aparece el tema de la fe. La Virgen Santísima asiente a las palabras del ángel y para nosotros es esencial el tema de la fe. ¿Por qué? Señores, piensen en una cosa. Hoy para nosotros es relativamente fácil saber si hay un embarazo o no. Usted tiene dudas y se va y se hace una prueba de embarazo o se hace una prueba de BHCG o no sé qué es que se llama o, bueno, simplemente te das cuenta por tu retraso, puedo estar en embarazo. Pero es que, señores, la Virgen creyó primero, sin saber que su prima estaba en embarazo. Estamos hablando de 150 kilómetros de distancia entre Nazaret y las montañas de Judá. Y la Virgen había revisado por la mañana el Facebook de Isabel y no decía nada. No había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había teléfono, no había nada. No tenían cómo saberlo. 6 meses y la Virgen María creyó. Y la prueba que le dio el ángel fue la prueba de una mujer embarazada que la Virgen no tenía cómo confirmar que estaba embarazada. Hágame el favor. O sea, aún para la prueba, Dios le mostró un acto de fe. Le exigió un acto de fe más bien. Curioso, la Virgen dice, no la prueba, el cómo. Curiosamente, la Virgen ni siquiera dice, a ver, muéstreme, dígame algo. No, la Virgen dice cómo y el ángel le da además una prueba. Pero para la prueba misma le pone un acto de fe, porque la Virgen no tenía cómo saber, cómo terminar la anunciación, llamar y decir, prima, es cierto que estás embarazada, ¿por qué no me lo habías dicho? Gorda, te hubiera preparado el shower. ¿Qué tipo de prima eres? Nada. ¿Quién como Dios? Aparece el concepto de la esclavitud para nosotros. ¿Saben qué es la esclavitud para nosotros? La consagración, señores. Montfort llama a la consagración esclavitud mariana. Digamos, algún protestante no podría decir, no, María se fue a donde su prima Santa Isabel para demostrar lo que el ángel le dijo. Dile muy bien, demuéstrame usted con la Biblia. Yo te demuestro con la Biblia que dice que ella se fue a servir a su prima Isabel. Lucas 1:39. Al dejarle el ángel, María se fue sin más demora donde su prima Isabel a servirla. Se fue con prontitud donde su prima Isabel. Demuéstrame tú. Es que hay cosas que uno no tiene que demostrarle a los protestantes, hay cosas que ellos nos tienen que demostrar a nosotros. Ah, ella se fue. Bueno, demuéstramelo. ¿En qué parte dice la Virgen María? Y la Virgen se sorprendió al darse cuenta que efectivamente Isabel estaba embarazada. En ninguna parte. ¿Quién como Dios? Entonces, miren, acá unos elementos por encima, pero hay muchos más elementos.
El tema del cuidado de los ancianos. Para nosotros eso es esencial. Tenemos un albergue con ancianitos. Nosotros cuidamos a los niños no nacidos y a los ancianitos. Aborto, eutanasia. Ya en este texto aparece, a pesar de su edad, a pesar de su vejez, ha concebido la que llamaban estéril. Estéril teniendo bebés, lo sobrenatural. No es casualidad que Rodri esté atendiendo a su papá, lleve 2 años y medio atendiendo a su papá ancianito, nuestro fundador, haciéndole diálisis 4 veces al día, sin poder casi dormir ni descansar. ¿Quién como Dios? ¿Cómo vamos hasta acá? Hay un elemento clave. El ángel le dice a María, alégrate, llena de la gracia para nosotros. Esencial la gracia. Sin la gracia no hay nada. Por eso nosotros vamos al Santísimo, por eso nosotros nos confesamos. Y esta gracia está directamente relacionada con lo que el ángel le dice a la Virgen. No temas, María, porque concebirás y darás a luz a un hijo, el que pondrás por nombre Jesús. Él será santo y será justamente llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y gobernará en la casa de Jacob por años sin términos. Pero resulta que si tú lees bien, cuando le dice a quien pondrá el nombre de Jesús, curiosamente, Jesús significa ¿qué? Dios salva. ¿Se acuerdan el nombre de Jesús que aparecía ahora en el Evangelio de Mateo, cuando el ángel le dijo a José que él le pondría el nombre de Jesús? Y dice, ¿por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aparece acá la renuncia al pecado, o salvación del pecado. Directamente ligado al concepto de la gracia. Otro elemento para nosotros importante, la solemnidad. Dice el ángel, él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Solemnidad. El Altísimo era el nombre con el que se le llamaba a Dios de manera solemne. Será grande. Acá está para nosotros la liturgia, que nosotros vivimos de una manera tan intensa, que nos encanta el incienso, que nos encanta la ceremonia larguita, que nos gusta con todas las de la ley, nos gusta todo el escenario litúrgico, nos encanta que esté bien adornado. Para nosotros no escatimamos esfuerzos en custodias, en vasos sagrados, en ornamentos sacerdotales. Para nosotros eso no es de ahorrar. Lo más grande y lo mejor para nuestro Dios. Austeridad para nosotros, pero para nuestro Dios todo. ¿Quién como Dios? Amén.